encontrar en este programa, que es el foro del Diplomado de Medicina Tradicional Mexicana, a cargo del maestro Carlos Gómez, que es etnobotánico y trabaja desde hace más de 20 años en medicina tradicional. Durante este programa vamos a tratar temas que tienen que ver específicamente con la medicina tradicional. Hay enfermedades que la medicina alopática o hospitalaria no cubre. Entre ellos son el mal de ojo, el mal aire, las limpias energéticas, las limpias con huevo y con plantas, los temazcales, la tronada de anginas, la tronada de empacho, el susto, el espanto y la caída de mollera. Dentro del diplomado hemos estado viendo las diferentes enfermedades, cuáles son los signos físicos, cuáles son los síntomas que presentan los pacientes y cuáles son los tratamientos para poder curar estas enfermedades. Hay que destacar la diferencia entre curar y sanar. La cura se da a nivel físico y en cambio la sanación se da a un nivel un poco más sutil, a nivel energético. En este caso trabajan muy bien las limpias. Estuvimos con el maestro Carlos Gómez y estuvimos con Sofía, que es una curandera tzotzil que está en el centro Mayahuel Cali en Cuernavaca. Y durante esa clase que tuvimos pudimos aprender diferentes métodos de sanación, que es una forma de curar de manera integral a la persona. Para el mal aire, Sofía nos explicó qué era el mal aire. También el maestro Carlos. El mal aire es una condensación energética, se podría decir, que muchas veces puede entrar a nuestro cuerpo físico en cruce de avenidas, en nacimiento de ríos, también en lugares muy abiertos. Los abuelos mayas con los que estudié, antes de entrar en las milpas, siempre tenían un cigarro de tabaco en su oreja para poder espantar a los malos aires o a las entidades. En la zona maya se cree que los aluyes, que son los protectores de las milpas y de los lugares de cultivo, también de los cenotes, son los encargados de echarles malos aires a las personas que no piden permiso para entrar en esos lugares sagrados. Con respecto a las limpias, durante las clases que estuvimos teniendo en el diplomado, aprendimos diferentes formas de limpiar a las personas. Aprendimos a limpiar a través de diferentes tipos de plantas. Hay plantas que son calientes, cuando la persona tiene frío en el cuerpo, porque la forma de evaluar la salud o la enfermedad de una persona es evaluar si tiene exceso de frío o de calor muchas veces. Cuando tiene exceso de calor, se usan plantas frías. Cuando tiene exceso de frío, se usan plantas calientes. Por ejemplo, si tiene exceso de calor, es que tiene mucha gastritis, mala digestión, es una persona que tiene bastantes enojos o iras. Entonces se van a usar plantas frescas, como por ejemplo la albahaca. Y si es una persona que al revés tiene exceso de frío, quiere decir que tiene los pies muy fríos, está muy debilitada, muy cansada o deprimida, se usan plantas calientes, como por ejemplo la ruda o el toronjil. Este tipo de plantas son plantas que podemos encontrar de manera silvestre. Es muy fácil de poder verlas en las montañas que rodean al centro de México. Nosotros estuvimos en Cuernavaca, que es un clima bastante distinto al del DF, pero esas plantas también se pueden encontrar en las partes boscosas del DF. Con respecto a las limpias energéticas, también trabajamos con los huevos. Se puede realizar una limpieza de una persona con huevo. Obviamente el huevo no debe estar refrigerado. Para poder hacer una limpia siempre es importante demarcar el espacio en donde se va a realizar la limpia. Podemos hacerlo a través de demarcar un círculo y armar un altar
dando siempre gracias a las 4 direcciones o a los 4 vientos o a los 4 puntos cardinales que corresponden a los 4 elementos. Vamos a colocar en el este elementos que tengan que ver con el fuego. Por ejemplo, podemos poner un sahumador. Vamos a poner en el norte elementos que tengan que ver con el viento, por ejemplo, plumas o instrumentos de viento, como la caracola. Vamos a poner en el oeste elementos que tengan que ver con el agua, como una pequeña jícara con agüita. Podemos poner en el sur elementos que tienen que ver con la tierra, como semillas, flores, algo de comida tal vez. Y una vez así, prendemos una veladora para tener el elemento fuego presente siempre. Y vamos a sahumar los huevos y vamos a limpiar a la persona desde la cabeza hasta los pies. Y luego en un vaso de agua vamos a romper el huevo y poder observar, leyendo todos los signos que nos presenta el huevo, el diagnóstico de este paciente. Con respecto al temazcal, junto al maestro Carlos Gómez y a Sofía, estuvimos trabajando el temazcal tradicional mexicano. Este tipo de temazcal es muy diferente al temazcal que estamos acostumbrados a ver. El temazcal tradicional mexicano es un temazcal en el cual las piedras están junto al temazcal y es una construcción hecha en adobe, en barro. Es un temazcal de sanación muy liviano y muy suave y acogedor. En cambio, el inipi, que es el temazcal que muchas veces hemos conocido, viene de Norteamérica y está hecho con varas de madera y muchas veces se le pone encima mantas o lonas y las piedras van entrando a través de las 4 puertas que corresponden a las 4 direcciones. En el temazcal tradicional mexicano tenemos que tener en cuenta que se trabaja siempre con plantas que se van echando en la pared que linda con las piedras, y a través de ese té que se va echando podemos tener vapores de plantas medicinales adentro. El temazcal simboliza la entrada en la madre tierra. Es un elemento para sanarnos, en el cual hacemos una introspección en la oscuridad y en el silencio. El temazcal trabaja como elemento femenino y el fuego como elemento masculino para poder sanarnos. Luego de ver algunos de estos elementos de sanación específicos de la medicina tradicional, tuvimos la posibilidad de aprender diferentes masajes. Teapapacholistli, que muchas veces escuchamos el apapacho aquí en México como una forma de explicar cuando se tocan las personas. Teapapacholistli es la famosa tronada o el desbloqueo. Es un masaje antiquísimo de la época anterior a la conquista, en donde había casas de tronadas o desbloqueos para todos los guerreros que necesitaban el apapacho. Dentro de las tronadas más conocidas en la medicina tradicional están la tronada de anginas y la tronada de empacho. En la tronada de anginas específicamente trabajamos con los canales que conectan a pulmón. Se hace un drenaje linfático, una desintoxicación de esos canales, y al final se envía toda esa energía hacia los ganglios linfáticos que están en la garganta. La tronada de empacho, en cambio, comienza haciéndose de frente y acomodando los órganos del paciente, sintiendo cómo está su pulso a través del ombligo. Si es un pulso que está demasiado acelerado, nos va a decir que el paciente
está sobrecargado de nervios, es una persona que está estresada o tiene mucho calor en su cuerpo. Si es un pulso que está muy débil y discontinuo, es una persona que está muy cansada o desvitalizada. A través de la juntada de pulso vamos a acomodar todos los órganos y atraerlos hacia el ombligo. Para la cultura maya, el ombligo es muy importante. Representa el centro de nuestro ser, pero también los espacios físicos tienen ombligos, las milpas tienen ombligos, las casas tienen ombligos, hasta la península de Yucatán tiene ombligo. El ombligo de la península es Maní. Entonces, a través de esta sanación, trayendo otra vez el pulso al ombligo, tratamos de que la persona reequilibre y armonice su energía, y luego vamos a dar la vuelta y por la espalda, como muchas veces hemos visto a los curanderos hacer, vamos a estirar la piel que se despegue de la columna vertebral. Todos los espacios intervertebrales se van a liberar y esa sensación de pesadez que la persona tenía sobre el estómago va a ir culminando. Esa es la tronada de empacho. También vimos un poco de susto y de espanto, que son enfermedades que muchas veces son inexplicables para la medicina alopática. La persona no tiene ganas de ver la luz del sol, está muy cansada, desvitalizada y temblorosa. Hay un susto que es caliente, cuando hay peleas o la persona tuvo que reaccionar de manera muy abrupta, y hay sustos que son fríos, en donde la persona se quedó paralizada o pasmada. Entonces el tratamiento para el susto es siempre a través de una buena limpia con plantas, una limpia con huevos y un masaje envolviendo a esta persona con pétalos de flores blancas o plantas si necesita calientes o frías. Entonces, estas son algunas de las enfermedades que pudimos ver en el diplomado de medicina tradicional. Ahora vamos a tener una entrevista con Carlos Gómez, que es nuestro maestro, y con Sofía, que también estuvo de maestra en este diplomado. Vamos a ir al corte y pronto regresamos con los maestros.